Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Gracias que nos acompaña como todas las semanas en nuestra mesa de diálogo. Sea usted bienvenida, bienvenido. Hoy tenemos un programa auténticamente de esos que creo que tenemos que gozar, si usted me lo permite. Se ha puesto a pensar cómo son las relaciones entre México y China, desde cuándo empezaron, qué ha pasado a lo largo de todos estos años, quiénes han sido los embajadores, qué ha hecho el legislativo, qué han hecho los propios embajadores, los gobiernos. Por supuesto que es una gran agenda que será difícil cumplir, pero sí establecer hoy con uno de los grandes países del mundo, que sin lugar a dudas es China, no es solamente su población, es todo el significado que tiene la historia, la cultura. Creo que es un momento en verdad muy de honores, como luego se dice, para el canal del Congreso y particularmente para la mesa de diálogo. Déjeme presentarle a nuestros invitados y le puedo garantizar que se quedará un buen rato con nosotros. Está con nosotros el senador Carlos Jiménez Macías, él es senador por el PRI, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. Es un gusto, senador, ¿cómo has estado? Muchas gracias, muy bien. Gracias nuevamente por la invitación, Javier. Yo creo que fundamental para los dos países este aniversario que estamos cumpliendo justamente la próxima semana de 40 años. Con nosotros también el señor Zheng Gang, quien es el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China. Embajador, bienvenido, ¿cómo ha estado? Muy bien. ¿Cuánto tiempo lleva en la embajada ahora? Un año exactamente. Pero nos decía que lleva en 3 ocasiones, ha estado por largas temporadas en México. Así es, en primera ocasión fue hace más de 30 años como un estudiante becario del gobierno mexicano aquí en Colegio de México. En la segunda ocasión es hace 14 años como diplomático en la Embajada China aquí en la Ciudad de México. Ahora con mucho gusto y honor como embajador otra vez en México. Gracias que está con nosotros, embajador. Bienvenido. Gracias a ustedes. También con nosotros el doctor Enrique Dussel-Peters, quien es del Centro de Estudios China-México en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? Es un gusto, ¿cómo has estado? Un placer acompañarlos, ¿no? Oye, ¿hace cuánto está este centro? Existe desde hace un poco más de 5 años, es parte de la Facultad de Economía en la UNAM. ¿Está en la Facultad de Economía? Así es, sí. Sí, estamos muy contentos ahí de llevar a cabo cantidad de actividades con la Cámara de Senadores, con la Embajada y con muchas ganas de reflexionar sobre una relación muy importante, ¿no? Bueno, y alguien que tenemos la fortuna de conocer. ¿Cómo te va? Mucho gusto saludarte. ¿Cuántas veces has sido embajador en China? Dos veces. Dos veces. En los años, yo fui el primero y el cuarto embajador de México en China. La primera vez, ¿cómo habrá sido eso? Bueno, ese es una de las grandes recuerdos que yo tengo, que me marcó para siempre. Fíjate, porque de ahí me nació un interés por China. Yo incluso, esa primera ocasión fue tan importante que con todo lo que ha avanzado China y lo moderno que es ahora, yo en lo personal me quedo con las vivencias de los años 70. Bueno, ahorita platicamos, Eugenio, porque hay muchas cosas que conversar. Bueno, a ver, yo empezaría, senador, con algo que quizás es un poco ir a los básicos. China es un país grandotote, ¿no? Enorme, muchos habitantes, y empieza a verse en todos lados con una visión de perspectiva de país realmente hegemónico de futuro. ¿Cómo es nuestra relación con ellos? ¿Cómo se establece una relación interparlamentaria así? Como estos datos generales, Carlos. Bueno, primero, muy brevemente, déjame decirte que el sustento que tiene el Parlamento mexicano para convertirse en un actor importante en la relación México-China, que es sin duda una de las más importantes que México debe hoy considerar en su agenda. Yo creo que la relación de estos 40 años ha pasado por varias etapas. En la primera, México fue un actor fundamental para el reconocimiento de China como una sola China. Y, por cierto, México fue el 4º país de América Latina que establece relaciones diplomáticas con China. Y esa etapa fue muy intensa. México, un gran líder del movimiento de los no alineados, entre ellos, por supuesto,
todos los países de la región asiática, pero también de África y América Latina, etcétera. Y México entonces en esa etapa que yo diría de un gran florecimiento en esta relación, se convierte en un interlocutor de China frente a Latinoamérica y otras regiones por el activismo que tenía México y obviamente el gran protagonismo en este movimiento de los no alineados. Entonces, creo que esa etapa fue extraordinariamente valiosa en la relación y yo no dudo que sentó las bases para una estupenda relación que después prosiguió. Después de una etapa bastante light, digamos, un impasse, durante, digamos, los 80s, parte de los 90s, que tuvo también que ver con el modelo de desarrollo que el país, que México fue adoptando, y especialmente en materia comercial, con su apertura, pero con un énfasis muy exagerado con América del Norte y entonces descuidando de manera muy importante, pues no solo a China, sino a otras regiones del mundo, pero especialmente a China. Yo te diría que hoy estamos en una etapa mucho mejor. Hay temas en los que estamos muy satisfechos y en otros que no lo podemos estar. En materia comercial no podemos estar. Está fortaleciendo más la relación de México, porque además China es hoy, más allá de la dimensión que tienen, que tú la marcaste bien, más allá de lo que quienes hacen prospectiva afirman que en 20 años, 25, China será la primera economía del mundo, en fin, mucho más allá de eso, creo que está en este momento empezándose a reconstruir con una nueva visión, por supuesto, esta nueva relación con China y que el Congreso está jugando un rol fundamental al haber establecido recientemente, en septiembre del 2010, el Foro Permanente Parlamentario México-China, que es, digamos, un nivel más alto de lo que es una relación tradicional entre el Congreso y otros congresos. Esto da una dinámica de una agenda especial que se le da seguimiento. Solo tiene México dos relaciones de este tipo, con Europa, la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, y ahora con China. Esto es que nosotros como Parlamento le damos, en una visión muy estratégica, el más alto rango a la relación con China. Señor embajador, uno desde América, desde México, ve a China como un gran país, como un país que está hoy quizá más que nunca teniendo una participación abierta a nivel mundial. Es decir, antes los veían a distancia, pero ahora sabemos que estamos en este mundo globalizado todos juntos. ¿Cómo se ve desde China un país como México? ¿No? ¿Cómo se ve desde allá para acá? Nosotros los vemos grandotes, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo nos ven a nosotros? Y nosotros vemos a México un socio estratégico muy importante porque es la potencia regional y es uno de los países emergentes muy importantes a nivel internacional. Y por eso nosotros damos suma importancia a nuestra relación con México. En estos 3 ocasiones que usted ha estado en México, ¿cómo ha ido viendo el país? ¿Lo ve diferente? ¿Cómo lo va viendo? Porque, digamos, ustedes van cambiando y había como una especie de cortina, entonces no sabíamos qué pasaba, pero ahora ya sabemos qué pasa. Ya no hay lugar en donde no se sepa qué pasa. ¿Cómo ha visto esta evolución de México en estos 3 diferentes momentos? Y en primera ocasión que yo fui estudiante, llegué aquí con una gran sorpresa para mí, porque es la primera ocasión que yo salí del país como un estudiante y antes China estuvo muy cerrada, sí. Pero yo fui un beneficiario de la política de apertura y reforma del gobierno de China y en aquel entonces China estuvo muy atrasado, sí. Recién salido de la llamada Revolución Cultural y México en aquel entonces yo creo que ya era uno de los países en desarrollo que ya tiene un avance, un progreso bastante impresionante. Embajador, si pudiera usted ahorita hacer, de manera muy breve, ¿cuáles son los problemas que ahorita China
para China son muy importantes internamente? ¿Cuáles son esos asuntos que ahorita China está abocado a trabajar, a ver? Si viera usted a China desde dentro, diría, ¿dónde están los problemas que en este momento en China están sobre la mesa y que son algunos de ellos quizás de urgencia, ¿no? Y para nosotros la importancia actualmente es cómo cambiar la forma de la producción económica y es cómo cambiar la forma en la economía. Y anteriormente la estructura de la economía china hasta ahora es una economía al exterior y tanto la inversión como la exportación sostiene esos rápidos desarrollos económicos de mi país. Sin embargo, ahora con el cambio estructural internacional, los países avanzados, principalmente como Estados Unidos, como Europa y así como Japón, tienen problemas económicos y han reducido mucho su consumo y nos dificulta mucho la exportación para estos países principalmente. Y tenemos que cambiar la estructura de la economía de China de la exportación para el consumo interno, para principalmente el insumo de la población china. Los chinos. Sí. Yo creo que es una tarea sumamente importante para mi país y creo que eso también da muchas oportunidades a otros países del mundo, incluyendo a México, de tendrá mayor oportunidad de aumentar su exportación a China. Un asunto antes de pasar con Enrique y el embajador. El crecimiento poblacional que parece inevitablemente cada vez que se habla de China, se habla de su gran cantidad de ciudadanos, de habitantes. ¿Eso está bajo control o qué es lo que están haciendo en este sentido? Sí, la política de planificación familiar para China ha tenido un gran éxito y un buen resultado de que en los últimos 30 años se ha reducido 400 millones de nuevos hijos, ¿no? Sí. Y eso yo creo que es un fenómeno sumamente importante tanto para China como para el mundo. Y sin embargo, ahora tenemos otro problema de envejecimiento de la sociedad de China. Claro, viene la otra, ¿no? Sí, viene el otro problema y por eso nosotros estamos ajustando la política de suavizar un poco este control de familia, de la Control natal. sí, control Sí, natal, sí, muy bien. así es. Bueno, yo te diría, Enrique, ya no vemos a China, se ha cambiado esta percepción de un fantasma, del comunismo, ¿te acuerdas de esta Guerra Fría? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años con la imagen de China? Y más para un país como México, ¿no? Tan marcado en atavismos ideológicos. Ahora ya dicen que los políticos no son dueños, antes a los políticos, los ideólogos les decían qué hacer, ¿no? Ahora son los publicistas los que les dicen qué hacer a los políticos, ¿no? En el mundo entero, ¿no? Pero a ver, esta parte, ¿cómo la ves, Enrique? Mira, yo coincidiría con el senador en cuanto a etapas en la relación y la percepción incluso de China en América Latina y en México, ¿no? Una etapa, yo diría, intensamente política en los 70s, pequeña parte de los 80s, y yo diría un alejamiento político, y en los 2000s China se ha convertido en el segundo socio comercial en México, y yo diría al 2012 una China que uno ve en todas las esquinas, ¿no? Sí. Pero donde Sí. Oye, México, perdón, segundo socio comercial de México es China. Sí, sí. sí, pero donde todavía, por desgracia, yo diría en México estamos todavía llenos de mitos sobre China, ¿no? Tenemos muchos dichos sobre China y la labor que nosotros hacemos en la universidad, el punto de partida es que somos profundamente ignorantes sobre China en términos autocríticos y como punto de partida, ¿no? Entonces, yo diría la percepción hoy en día generalizada es de curiosidad,
de un enorme crecimiento de la información sobre China, pero poca preparación, ¿no? El sector público, el sector privado, el sector académico, yo diría, no hemos hecho suficientemente nuestra tarea y seguimos con mitos de que los productos chinos son baratos, de mala calidad, etcétera, y como esos otros 20, ¿no? Entonces, creo que tenemos que hacer ahí una gran labor conjunta, ¿no? El sector público, privado, el académico, como el propio embajador, quien estuvo acá como estudiante, como becario. Yo creo que eso es bien importante tenerlo claro en los diferentes sectores para trabajar sobre el futuro, ¿no? Tenemos, yo diría, y hay que reconocerlo, también en ciertos sectores en México, una postura negativa hacia China, ¿no? Hay una visión en cuanto a que China pareciera que nos está robando empleos, y hay que reconocer que eso existe y hay que buscar un diálogo. Yo creo que el gran reto, la gran dificultad es el de lograr una mayor conciencia sobre la importancia de China. Metiendo la cabeza en el hueco no nos vamos a salvar sobre el tema. Y un diálogo interno y yo diría un diálogo con China a todos los niveles, educativo, empresarial, comercial, y no continuar con, yo diría, la creciente comercialización de la relación con China. Yo diría, por desgracia, la agenda la han llevado productos muy puntuales en una relación que tiene cientos de años y que no debiera estar comercializada, ¿no? ¿Hay mucho intercambio estudiantil o no? Sobre todo yo diría personal privado. Entre los gobiernos es muy reducido. Legalmente son 30 estudiantes chinos o 30 académicos y estudiantes chinos que vienen a México y 30 que van a China. Ante un país de 1.400 y 110 millones de habitantes empiezan algunas incongruencias, ¿no? Oye, y es nuestro segundo socio comercial. Desde el 2003 incluso. Desde el 2003. Sí. Bueno, si alguien conoce esta relación, embajador, pues ahora sí que eres tú, y no te estoy, me conoces, no sí, es un pues asunto no, de yo elogio. sé, Si alguien la conoce, eres tú. Cuando te nombran embajador, en el año de 79. 72. 72, perdón. 72, claro, porque la relación claro. se establece en el 72, en febrero. Mismo. Febrero. Llegas a China y ¿qué ves, embajador? Era como otro mundo eso, ¿no? Sí. Mira, déjame primero aprovechar para que el público note una cosa que es extraordinaria en los diplomáticos chinos. Yo quisiera que los embajadores mexicanos en China habláramos la mitad del español que habla el embajador Zeng. Y así han sido los últimos embajadores. Los primeros que Oye, ¿tu chino cómo anda? Es muy pedestre, hablo mal, pero hablo. Pero lo que te quiero decir es esto, el gran cambio. Mis primeros colegas embajadores chinos, el primero fue un personaje en la historia contemporánea de China, Xu Shanhui, pero él hablaba inglés un poco. Y los siguientes embajadores hablaban nada más chino. Muchos diplomáticos, ahora embajadores de la Cancillería china, se formaron como traductores de los embajadores. Fíjate. Aquí ya ha habido un embajador que estuvo aquí hace unos años, 2 embajadores, fueron intérpretes, por ejemplo, de los discursos del presidente Echeverría en los años 70. Es una cosa que quiero señalar. Sí, porque Echeverría realmente es el que va a China y es se el primer reúne con Mao presidente y todo esto, ¿no? Y una cosa importante, a pesar de las distintas etapas por las que ha pasado la relación México-sino-mexicana, sí, desde que Echeverría estableció el principio político de ir a China de visita oficial, todos los demás presidentes de la República, tanto del PRI como del partido que hoy gobierna el PAN, todos han ido a China. Es un elemento, es una inversión política importante, sí, que no ha rendido, a mi juicio, los frutos que debiera. Ahora, volviendo al origen de esta idea, no solo cómo era China cuando yo llegué en agosto de 1972, no había vuelos directos al territorio chino, excepto los que salían de Moscú o de Bucarest, de Rumania. ¿De La Habana? No, ninguno, no había vuelos directos. Llegaba uno, todos los demás vuelos si llegaba uno por el Pacífico, se bajaba uno en Hong Kong, que entonces era colonia británica. Sí. Y ahí se iba en tren a la frontera y de ahí uno cruzaba caminando el puente de Lou, donde lo recibían los amigos chinos, y había muchos visitantes, unos éramos
VIP, otros no, y de ahí nos pasaban y de ahí íbamos en tren a Cantón y de Cantón en avión a Pekín. Bueno, pero esa es solamente una anécdota. Pensemos en el entorno mundial en el que yo llegué. Hace rato se mencionó, tú lo mencionaste, en esos años China acababa de salir de la Revolución Cultural, Sí, era... acababa de salir de un conflicto con sus exaliados, la Unión Soviética, que casi los llevó a la guerra entre los dos países. Y se terminaba la guerra de Vietnam, estaba en su última etapa. Todavía no se firmaba la paz en 72, Estados Unidos estaba desesperado por salir. Nixon había buscado el acercamiento con China porque necesitaba sacar a Estados Unidos del pantano de Vietnam y China necesitaba a Estados Unidos porque necesitaba un contrapeso contra los soviéticos. Era un mundo muy diferente al de nuestros días. Por eso cuando se evalúa la diplomacia mexicana de esos años, como se debe evaluar la de los años actuales, es en qué contexto se dieron, en qué dificultades, y por eso fue tan imaginativa la propuesta política del presidente Echeverría, de su secretario Emilio Rabasa y de muchos otros funcionarios. Entre ellos yo mencionaría a Porfirio Muñoz Ledo, que era subsecretario, Claro. que tenía una visión de cómo acercarnos con China y cómo crear un interés conjunto, y ese interés conjunto fue trabajar para un nuevo orden económico mundial. Un esfuerzo parlamentario que fracasó, como sabe mi querido amigo el senador Carlos Jiménez Macías, pero que permitió que México y China entraran en un frente unido, que trabajaran juntos la Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados, que fracasó, pero que se quedó con un gran esfuerzo. Entonces yo creo que esos primeros años, esos primeros 3, 4 años, los 70, la primera lustro, los 70, fue de un gran acercamiento y una gran coincidencia política, justo cuando en China venía ya declinando por edad misma el liderazgo de Mao Zedong, y se abrían expectativas de qué iba a pasar en el futuro, ¿no? Toda una generación que estaba en el poder, ¿no? Toda una generación que estaba poder. biológicamente terminando. Claro. Bueno, dijiste al inicio que te quedabas con aquella China que con esta. No. Bueno, por razones personales, ¿no? Claro. Obviamente son dos cosas distintas. Los países evolucionan y China ha evolucionado de manera sorprendente. Sí. No se puede uno decir era mejor Sí, aquella, claro, no. pero simplemente por mis vivencias personales, por una simple razón. Cuando volví en los 80 como embajador, jamás volví a tener el acceso que tuve en los 70 por el acercamiento político. Yo vi 7 veces a Zhou Enlai, vi una vez a Mao Zedong, veía al ministro de Relaciones Exteriores cada rato. Sí, claro. Eso le da a uno una dimensión que el embajador lo sabe. Ese otro momento, Sí. un privilegio. Hay una biografía de Bush padre, cuando estuvo en China, él era director de la oficina de enlace. Es su diario, el diario de Bush en China, hecho por... Este lo platicó un historiador. Ahí menciona al embajador mexicano, que es tu servidor, varias veces, y dice el papel que México jugó en esos momentos en el ámbito internacional y en el ámbito diplomático político en China. Sí. Yo lo dejo como testimonio. A ver, un asunto para que cerremos la primera ronda, embajador. Si algo creo que al mundo entero, ¿no? nos asombra de China, son muchas cosas, pero es el asunto de la cultura, ¿no? Sí. Esa es una cosa para gozarse incluso, ¿no? Sí, yo nomás te diría una cosa, la cultura china también está en un proceso de permanente cambio. Y la relación sino-mexicana, Enrique dijo algo, una relación que dijo cientos de años, pues tiene, digamos, cientos por razones desde la época del Imperio Español, pero diplomáticamente México se acerca a China en 1899. Y el siglo XX está lleno de contactos políticos y culturales insospechados entre México y China. De manera que la cultura china para nosotros es un referente permanente, como en cierta manera lo fue en los momentos revolucionarios de China el referente mexicano para los chinos. Claro. Senador, a ver, cuando se establecieron esas relaciones con China, supongo que habrá habido voces que se oponían, ¿no? En México, ¿ha de haber sido internamente polémica el establecimiento de relaciones o no? Fíjate que no tanto, que recuerdes. porque nosotros salíamos de una etapa en el país en donde las visiones que tuvieron esos gobiernos eran visiones, diría yo, si las analizamos, de posiciones muy de izquierda. Es decir, eran tiempos en que México se ubicaba
en las partes progresistas del... Sí, los no alineados, como se hace hace rato, ¿no? Entonces, yo creo que cuando nace esta relación, casi se podría decir que México tuvo un gran consenso. No olvidemos también que el presidente Echeverría fue factor importante para que otros países, no solo de México, reconocieran a China con el rol de una sola China, ¿no? Sí. Que era, para empezar, un tema muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que las referencias de resistencia que yo conozco, sí, pues eran de la derecha, especialmente de sectores que por sus propios intereses no veían bien. Claro. Y había también pues, muchos mitos con el tema del comunismo, etcétera, ¿no? Entonces, sí, pero yo creo que en ese tiempo hubo una clase política como este gran embajador que tenemos ahora con nosotros, que miraba al mundo justamente con esa percepción, los países no alineados, ¿no? Que estaban alejados totalmente de lo que el mundo estaba haciendo, digamos, y de los beneficios que estaba teniendo ese primer mundo, ¿no? Entonces, no, yo creo que no. Déjame hacer un comentario que creo que omití al principio, sí. Y ahorita me lo recordó ver lo que estaba pasando. Estamos en un programa hoy muy importante de la televisión, en el caso concreto del Congreso, porque queremos que este programa sea parte de los festejos que habremos de realizar en el Congreso mexicano para celebrar los 40 años de esta relación. Nos va a acompañar un personaje muy importante que vendrá de China a México. Habremos de tener una ceremonia formal donde esperamos inaugurar una exposición, etcétera, y otra serie de actividades. Entonces, este programa, perdón que lo recuerde, tiene ese propósito, ¿no? Entonces, y creo que también hay algo que es muy importante subrayar, que tiene que ver, insisto, con la visión que tenemos los mexicanos o muchos mexicanos sobre China. Yo creo que Enrique lo dijo muy bien. Cuando esta relación que políticamente fue tan importante de dos elementos que se juntaron, esta Guerra Fría, etcétera, y este surgimiento de los países que querían decir nosotros también contamos, ¿no? O sea, yo creo que hay algo que no nos hemos podido quitar y que no viene de esa etapa, creo que viene después, insisto, en la que México asume un rol económico comercial de una apertura, a mi juicio, desmesurada, pero que finalmente, reitero lo que dije, se acerca solo al norte y abandona incluso su liderazgo fundamental en América Latina, aunque ese es otro tema. Pero lamentablemente yo lo percibo cuando tengo encuentros con empresarios mexicanos, por ejemplo, no en la academia, pero sí en estos sectores. China está siendo todavía vista por estos sectores como una amenaza. Y hay otras naciones como Brasil, sí, como Chile, como Perú, en este momento, que no la están viendo como una amenaza, la están viendo como una gran oportunidad. Es algo que tenemos que superar lo más pronto posible, porque creo que es un obstáculo enorme. Tenemos, creo hoy, una posición privilegiada, yo diría estratégica, porque al concluir el periodo de las cuotas compensatorias, que tuvo una prolongación, México está muy abierto hacia China. Y ahora también tenemos que buscar más apertura de China para México y tenemos que cumplir con una tarea fundamental, que es elevar esta relación en beneficio de México, porque nuestro déficit es espantoso en terreno comercial con China. Entonces yo creo que ahí hay una asignatura, pero ahora también México necesita en el terreno político tener una relación muy estrecha y muy fuerte con este gran país, China, que no es solamente en términos económicos algo asombroso, es también un interlocutor
en el mundo, en los foros multilaterales, mucho más importante. O sea, el peso que tiene hoy China en materia política es fundamental. Y ahí creo que también hemos estado bastante lentos, especialmente en los últimos 15 años quizá. Embajador, ¿qué es lo que fundamentalmente intercambian México y China? Entiendo que hay que hablar de la cultura, de los ciudadanos, pero al fin y al cabo el comercio se convierte también en una forma de socialización, por decirlo de alguna manera. ¿Qué intercambiamos China, México, México, China? Y hablando de todos los terrenos o solamente de terreno económico comercial. Sí. ¿En todos los terrenos? Sí. Sí. Me imagino que debe ser una cantidad Sí, enorme. yo creo que a lo largo de los últimos 40 años, con el establecimiento de relaciones diplomáticas entre dos países, realmente se ha observado una tendencia positiva de un desarrollo sostenido, profundo y integral en lo político, económico, cultural, educacional, técnico, científico e incluso de la prensa y del Congreso también. Sí. Y en todos los campos, por ejemplo, los intercambios de los actos mandatarios, como acabo de mencionar, todos los presidentes desde Echeverría hasta Calderón visitaron a China. Es una buena noticia, porque Sí, se sí, mantiene vigente, Así ¿no? es. Sí. Y el presidente del Estado y primer ministros y otros altos funcionarios chinos también visitaron a México sucesivamente. Esos intercambios políticos de alto nivel son sumamente importantes, y también intercambios entre parlamentarios, entre partidos, son muy frecuentes y también fructíferos. Así como intercambios culturales, y hay muchas exposiciones, danzas mexicanos en China, película, telenovela mexicana en China, estuvieron de moda, Sí, sí, sí. haciendo que el pueblo chino conozca mejor a México que a otros países Sí. latinoamericanos. Así pasa con los medios de comunicación, ¿no? Así Sí. es, así es. Y también en cuanto a la educación, tenemos muchos intercambios de becarios. Yo fui uno de los beneficiarios también, y también de México a China muchos estudiantes chinos están estudiando en China. Y en cuanto a estudios de idiomas, ahora está de moda tanto en China el español como chino aquí en México. En México, sí. Tiene instalados 5 institutos Confucio que da enseñanzas de idioma chino y la cultura de China. Y México se ha convertido en el país de América Latina con mayor instituto de Confucio y mayor intercambios culturales entre China y México, como somos dos países milenarios con ricas culturas tradicionales y actuales. Y todo esto son muy beneficiarios para conocimiento recíproco entre China y México. Y también podemos hablar de terreno económico comercial. Yo creo que sobre todo en el comercio, a pesar de que tenemos algunos problemas, algunos roces, diferencias, yo creo que estos son aspectos secundarios. El aspecto principal es el rápido y muy acelerado desarrollo comercial entre China y México. Ahora México ya se ha convertido en el segundo socio comercial de China entre los países de América Latina, y China es el segundo socio a nivel global de México en el comercio. Y esto beneficia realmente en términos principales a pueblos y de ambos lados, ¿no? Y en cuanto a la inversión, yo creo que es un problema que tenemos que superar en el destrabar. futuro. Es un poco más rezagado en comparación con otros países de América Latina. Sin embargo, yo creo que estos intercambios económicos comerciales son, en términos generales, yo creo que son beneficiosos. Y también, como
usted acaba de mencionar de que en cuanto a las coordinaciones y cooperaciones en terrenos multilaterales, asuntos internacionales, estos son muy fructíferos y muy importantes entre China y México. Enrique, México es el segundo socio comercial de China en América Latina y China es nuestro segundo socio comercial a nivel global. Como que tendremos que estar más atentos a esto en todos los sentidos, ¿no? Me parece, además, ¿cuántas veces no se ha hablado de que veamos al sur? Lo digo en función de nuestra relación inevitable, que tiene sus pros, sus contras con Estados Unidos. Pero si el segundo socio comercial resulta que no es Francia, que no es Inglaterra, que no es Alemania, que uno supondría, ¿no? Que serían... Que no es América Latina. Que no es, sí, claro, ¿no? Yo diría, ¿qué pasa? Yo siempre pensé que Brasil era el segundo socio comercial de China en América Latina, pero no, ¿verdad? No, es el primero. Sí. México es el segundo. México es el segundo, perdón. Claro, es cierto, primero y segundo, perdón. Sí, desde la academia, nuestra reflexión con el sector público empresarial nos ha llevado a una conclusión preliminar, entre otras, de que tenemos que tomar mucho más en serio en México la relación con China, ¿no? Sí, claro. Es decir, hay todavía sectores que piensan, bueno, si no es este sexenio, será el siguiente, que tengamos que plantear una propuesta, una agenda de trabajo en el corto, mediano y largo plazo con respecto a China, y uno diría, esto se debió haber hecho hace mucho tiempo y si no, tiene que ser hoy, ¿no? Es decir, hay temas de interés bilateral entre ambos países, en toda esta riqueza de la relación con China y particularmente en el ámbito comercial, de inversión, hay un cúmulo, yo diría, de temas que debieran solucionarse anteayer, no pasado mañana, ¿no? Y en ese sentido uno diría, desde una perspectiva latinoamericana y mexicana, claro, China presenta hoy un muy sustantivo reto, ¿no? Cualitativo. Es decir, China, yo diría, es una invitación y un reto a decir, México, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer hoy, mañana y pasado mañana? Es decir, estamos sin lugar a dudas compitiendo en una serie de sectores en Estados Unidos, en Brasil, en otros, etcétera, hay una serie de retos sustantivos en el área tecnológica, comercial, de inversión, que puede permitir, me parece que cooperación, pero en otros sectores eso lleva a presiones sociales, políticas, regionales, sí, claro, etcétera. Y eso yo creo que es lo que hay que solucionar inmediatamente, porque esas presiones y estos roces a los que se refería el señor embajador son los que yo diría en el corto plazo, y ni hablar en el largo plazo, generan problemas. Es decir, ha habido muchos, yo diría, presiones, tensiones bilaterales en los últimos años que hay que, yo diría, abordar inmediatamente, ¿no? Sí. Mejor anteayer que pasado mañana, ¿no? ¿Cómo te metiste tú en esto que es China, en el mundo de China, por decirlo de alguna manera? O sea, claro, el embajador no lo mandaron, ¿me entiendes? A China, pero tú, sí, ¿cómo entraste en eso? Bueno, y también, Carlos, que has tenido a lo largo de su historia mucha presencia en los países de Asia, pero en tu caso, ¿cómo fue? Mira, mi caso fue desde la academia en la UNAM, hemos venido trabajando hace 20 años con organismos empresariales, la Canacintra, sí, con Camín, temas de organización industrial, de arneses a piñas, limones, farmacéutica, autopartes, etcétera. Y hace 10 años nos enteramos de que había un país que se llamaba China y que el país era cada vez más importante. Claro. Y entonces hace 7, 8 años dijimos, vamos a empezar a ver qué es este país, y en esas estamos, ¿no? Cuando has vivido todos estos años y ahora ya no, ¿hace cuánto no vas a China? No, yo voy, 2008 fue la última vez que fui, pero iba cada año. Sí. En los últimos 2, 3 años no, por otras razones. No yo procuraba ir cada año. Sí. Y ves, supongo, a estas alturas de lo que ha pasado en la historia, insustancial la relación, ¿no? Sí. Como que dices, aquí le falta. ¿Qué le falta? Siendo embajador y ya viéndolo a distancia, porque aquí está el legislativo que puede apurar y quisiera pensar también el ejecutivo, ¿no?
Sí, hoy vuelvo a esta pregunta. Permíteme decir dos cosas. Una, la parte del idioma. En marzo, parece, el Colegio de México va a tener el primer congreso en América Latina de enseñanza del idioma chino a los países de América Latina. Empezó para México y creció. Mira. No hay que perder el Colegio de México. El Colegio de México. Y lo que me sorprende a mí es la cantidad de profesores de chino en México que hay en la República Mexicana, tanto nacionales como chinos y otras nacionalidades. Sí. Es un dato. Otro dato. Cuando establecimos relaciones diplomáticas con China, todavía había efectos de la Guerra Fría, no a nivel popular, pero a nivel de intereses de Estado. Ya pasaron 40 años, ya puedo contar cosas, instrucciones que me dio el presidente Echeverría. Yo llegué con la instrucción de, a la hora de presentar credenciales, a un presidente interino, también reflejo del caos del que salía China de la Revolución Cultural, no era presidente de la República, era un presidente interino. La instrucción era decirle que muy bien las relaciones México-China, aquí vamos a empezar muy bien, pero la advertencia es que no volvieran a entrenar guerrilleros mexicanos en territorio chino, porque había pasado eso a fines de los 60. Claro. Nació un grupo de estudiantes que reclutaron en la Universidad Patrice Lumumba, los soviéticos, que pasaron por territorio chino, ahí no los entrenaron, y que se fueron a entrenar a Corea del Norte. Veníamos del 68. Eran sobre todo el movimiento de la Liga 23 de septiembre. Sí, principios de los 70. Entonces, la reacción del presidente interino de China fue contundente. Se acabaron las relaciones ideológicas de China con el mundo. Nosotros promovimos las revoluciones en los años 60, eran las relaciones, decía él, de pueblo a pueblo, ahora son relaciones de Estado a Estado. Mira nomás. Nada más no referencia que es ahora, una bonita página de la historia. Estoy escribiendo. Eso te refleja varias cosas. La defensa de un presidente mexicano que mucha gente lo criticaba porque pensaba que nada más iba a proponer cosas sin ningún sentido, ¿no? El interés de los intereses nacionales y la respuesta de la autoridad de China. Bueno, dicho esto, yo te diría que a mi juicio lo que falta en la relación... Perdón, nomás te interrumpo tantito, embajador. Estos estudiantes mexicanos que estaban en Moscú, en la Patricia Lumumba, iban de intercambio. Sí, no, pero es decir, obviamente algunos eran militantes del Partido Comunista. Eran sobre todo más que el Partido Comunista, eran de los vínculos, de los tantos grupos revolucionarios que surgieron o tentativamente revolucionarios que surgieron después del 68. Sí, claro. Incluso pues, yo tuve los expedientes de todos ellos, ¿no? Bueno, ese es un elemento, cómo todavía había residuos de una guerra fría. Ahora, en los 40 años han cambiado mucho las cosas de México y China y del mundo. Nosotros, yo creo que nos faltan muchas cosas para consolidar una visión, como dice Enrique Dussel, una visión de ayer, hoy y el futuro. Y eso depende mucho no solo de que falte una agenda con China en particular, sino que falta una agenda nacional que contemple un proyecto nacional de crecimiento y de relaciones con el mundo. No lo tenemos. Bueno, pero yo te diría que la complejidad de ahora y del futuro es la siguiente. Hace 40 años, China estaba saliendo de estar cerrada, sí. estaba en la apertura política, hoy está en la apertura financiera y económica. Hoy se está debatiendo la gran crisis europea y del euro, y tienen que pensar en China cómo puede participar China en esto. O sea, China es ahora un actor, ya lo dijo Carlos, es un actor mundial. Sí, de manera que ya no solo México y China de hace 40 años, cuando, como dice Carlos, México era el cuarto país latinoamericano que llegaba a establecer relaciones diplomáticas con China. Brasil no se atrevía, lo hizo 2 años más tarde. Bueno, hoy no, hoy es valga la palabra, una globalización de fenómenos y de complejidades en las cuales nos estamos insertando nosotros, no sé si tardíamente o no, pero estamos rebotando, valga la palabra, de un bilateralismo con el América del Norte hacia una necesidad de multilateralismo económico, financiero y diplomático. Entonces eso es lo que creo que nos falta, volver a tener el concepto global de los fenómenos. Siempre estamos pensando en atraer la inversión y estamos pensando nada más en la inversión de Estados Unidos. Es un grave error, ¿no? Un grave error de mentalidad.
No me refiero a errores de gobierno, no es Sí, es un asunto estructural. Hay que volver a pensar Sí. cómo México ya está. Todo el mundo habla de la globalización, pero se nos olvida cuando a la hora de actuar, incluso de actuar cotidianamente. Sí. Senador, ¿dónde entra uno de los debates interesantes de los últimos, yo creo que 10, 12 años, o quizá un poquito más en el país, ha sido su política exterior, ¿no? Esta visión en donde nada más vemos hacia el norte, olvidamos América Latina. Sé que tú has sido un actor de esas discusiones. ¿Dónde entra China? Y si realmente entra China, no nos hagamos, en nuestra política exterior. Y cuando hablo de política exterior, sí hablo de negocios, pero hablo también de diplomacia, hablo de interés, hablo de estrategia por parte del gobierno mexicano. Muy tenuemente, lamentablemente. Y Tendría que ser una prioridad. Por supuesto, no es una prioridad. Y yo lo podría valorar a partir de 2003, que se establece la Comisión Binacional México-China, que es un buen, digamos, un principio estupendo. Y cómo la frecuencia de estos encuentros y el nivel, sobre todo, de estos encuentros no responde a la espléndida explicación que ha dado el embajador Anguiano de esto que podríamos llamar un fenómeno, China, ¿no? Entonces, a mí me parece que yo sí creo que estamos llegando tarde, no solo a China, a la región de Asia, y diríamos incluso de Asia-Pacífico. Esta región es, en este momento, con estas economías fuertes que tiene China, Japón, Corea, la India, bueno, y en el sudeste asiático, pues no se diga, Singapur, etcétera, ¿no? Sí, frente a eso, tan importante, que deberíamos de tener tan claro, nosotros no estamos insertos realmente en eso. Y yo creo que podría ahora, y para no entrar en una posición crítica, yo soy muy crítico de este modelo de política exterior que está llevando México, que no empieza con el PAN. También hay que decirlo. Sí, claro. Empieza un poquito antes. Un poquito antes. Bueno, ni un poquito, quizás unos 10 años antes o más, ¿no? Exactamente, Sí. exacto. Yo creo que cuando México entra, otra vez lo reitero, en este modelo de desarrollo aperturista, enfoca fundamentalmente, como bien lo ha dicho Enrique Dussel, a comercializar la relación. Ese es excesivo lo que... Sí. Bueno, entonces, diría así nada más al final. Creo que hoy tenemos una gran oportunidad. Veamos a futuro, que creo que eso es lo importante. México está tomando un protagonismo importante en el G20. Nosotros tenemos que estar ciertos de que México puede ser un elemento importante en la relación de China y de la región Asia-Pacífico, ahora posicionado en el G20. Y creo que esa podría ser una espléndida oportunidad, sin que esto implique que es la única, ¿no? A mí me parece que el diálogo parlamentario ha sido muy importante, sobre todo si partimos de que China, la Asamblea, y lo diré con mucha claridad popular, pues es el gobierno, es el Estado, yo diría es el poder, ¿no? Entonces, si este poder es tan importante en China, digámosle el poder legislativo, la Asamblea Popular, entonces nosotros como legislativo tenemos un rol importantísimo que jugar ahí. Y creo que lo estamos haciendo. Tenemos 5 años, yo quiero decirlo a nombre de todos los senadores que formamos, de todos los partidos, la comisión que presido de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, con un intensísimo interés y sobre todo incremento de nuestro diálogo parlamentario. Creo que diré algo que posiblemente pueden discutirme, pero yo hoy veo la relación en términos, digamos, políticos, pero que no deja de ser también influyente en términos comerciales, porque aquí se aprueban los acuerdos en el Senado, y aquí se dio una gran lucha para extender el tema de las cuotas compensatorias que terminaron el 12 de diciembre. Entonces, el legislativo ha sido un gran actor en estos
en estos últimos 5 años. Y creo que cuando elevamos la relación entre parlamentos, estamos mandando el mensaje al gobierno de que ese es el nivel que le deben dar a la relación gobierno a gobierno, ¿no? Entonces, concluyo, creo que nosotros no podemos ni debemos perder de vista que tenemos un rol muy importante que jugar con China, porque es hoy por hoy lleva el liderazgo, ¿no? Entonces, en esta región. Y creo que México tiene que sacudirse muchos tabús para sacarle, y lo digo también con una gran claridad, va a parecer muy dramático, pero para sacarle más provecho a nuestra relación. China, uno de los factores que le ha ayudado a ser lo que es hoy, es su pragmatismo, ¿no? Hay que decirlo también, y no es una crítica, al contrario. Recordemos la famosa frase de Xiaoping cuando dijo, no importa de qué color es el gato, lo que importa es que case ratones, ¿no? Bueno, de ahí, a mí me parece que esa es maravillosa esa expresión que describe ese pragmatismo, ¿no? Sí, claro. Entonces, nosotros también tenemos que ser muy pragmáticos en esta relación con ellos, sin abandonar algo que México construyó durante muchos años y que ha perdido notablemente de una década para acá, que es una política exterior de principios que nos vincula entonces políticamente a una potencia política como lo está haciendo China. Esta región que China hoy de alguna manera liderea, insisto, está siendo la que está jalando, increíble, a Europa y a los demás países a salir de la crisis. Sí. Es impresionante, ¿no? Sí. Bueno, de ahí pues la trascendencia que nosotros tenemos que darle a todo lo que hagamos en nuestra relación con China. ¿Es amplia la colonia, la comunidad china en México o no? O sea, o todos son cafés de chinos en Avenida Revolución o en Mexicali, ¿no? Y en Tijuana, que hay, ¿no? En la zona y de... la comida. La comida de Mexicali, ¿no? Uno de los restaurantes más famosos de Mexicali es un restaurante chino, ¿no? ¿Es amplia la comunidad china en México o no? La comunidad china en México no es muy grande en comparación con muchos otros países de América Latina. Y, por ejemplo, yo propongo desde Argentina, donde hay una gran concentración de inmigrantes chinos, y para no decir en Brasil, en Perú, en Panamá, etc. México se calcula que más o menos hay 70.000 ciudadanos chinos y con sus descendientes aquí en México. Sí. Y no es una cifra muy grande en comparación con otros países. Sí. Tampoco es chico. Y sobre todo creció mucho. Creció en los últimos, ¿qué? 10 años. ¿Sí? Sí. ¿Y mexicanos en China? Hay pocos. Yo creo muy poco. Sí. Aquí el asunto es el idioma, es una clave, ¿no? Hay ahora mexicanos trabajando, hay una hija de Humberto Mosacchio está en Shanghai como empresaria en una editorial. Habla muy bien chino, desde luego, obviamente. Que esa es la parte además bonita, que es la cultural. Perdóname, yo creo que sí es importante, por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey, que yo sepa, ahora la Ibero y algunas otras, están priorizando sus programas de intercambio con China. Sí, esto es, ellos tienen como tradición el intercambio con muchos países, hablo del tecnológico, ¿no? Entonces los estudiantes van un año, les cuenta, etcétera. El Tecnológico de Monterrey, al país al que está hoy enviando más estudiantes, es China. Y yo creo que eso es importante. Es una visión ciertamente de una universidad. Pero es una de las importantes del país. Me parece que es muy, muy importante decirlo porque ha crecido enormemente el interés porque los estudiantes aprendan chino, ¿no? Y, por ejemplo, yo conozco matrimonios, en fin, que dicen, yo quiero que mi hijo o mi hija hable chino. Sí, que hable inglés muy bien, pero que su segunda lengua pueda ser china. ¿Ibas a decir algo, embajador? Sí, no, es que cuando Enrique Dussel dijo algo importante, que es reducido el intercambio oficial.
Pero las universidades privadas han crecido mucho Más que en términos relativos siempre, hay que relativizar todo. Embajador, digamos, mucha gente va a la embajada, mexicanos que quieren saber qué pasa, tocan la puerta, quieren saber, se meten en la red o alguna cosa así. También Hay muchos como... que solicitan visas para viajar a China, claro. o por motivo de turista, o como estudiantes, o también como negocios. Sí. Hay turismo mexicano a China. Sí, hay. Llegan los fines de año y mucha gente se va a pasar. Tenemos vuelo directo. Sí. Como hay vuelo directo, Sí. es una... Y también hay un creciente número de turistas chinos que vienen aquí a México también. Oiga, embajador, cuando de repente se dice con cierta insistencia que China inunda de productos ilegales el mundo, etcétera, ¿qué impresión tiene usted de eso? Porque bueno, en México lo mencionó de alguna manera Enrique hace rato, pero ¿qué visión tiene usted de esto, embajador? Y la posición de mi gobierno realmente es muy firme y muy clara, de que nos oponemos firmemente a esas competencias ilegales, ¿no? Y si hay, también solicitamos a las entidades correspondientes de gobierno de México que si hay algunas pruebas que nos haga presentar y nosotros vamos a averiguar y entonces castigar a esas empresas. Esa es la posición nuestra muy clara. ¿Y cuánto tiempo más se quedará en México? No sabe, ¿verdad? No sé, depende de mi Hay gobierno. Cancillería China, dirá. Yo creo que son como relojitos. Yo 4 años. He puesto 4 y se va a 4 años. Yo creo, dijiste algo muy importante, perdón, embajador, pero regresaré otra vez al tema de las cuotas compensatorias. Claro, Yo sí, creo sí, en eso que al pensaba. concluir eso, con ello también estamos evitando de manera muy importante, el embajador lo sabe, justamente el contrabando, entre otras cosas, ¿no? Sí, que es Creo que fue una decisión muy buena llegar a este acuerdo. Se prolongó porque sectores productivos mexicanos se veían muy afectados, entonces pidieron un plazo mayor, pero era el último y ahí terminó y entonces ahora la competencia, en fin, es de otro tipo y ayuda mucho a combatir este mal terrible, ¿no? Que es el contrabando. Sí. Y además, autores de esos contrabando no son chinos, no son comerciantes chinos. Sí, eso hay que también destacar, sino intermediarios. Y entonces también queremos fortalecer nuestra cooperación con aduana mexicana. Pronto vamos a firmar un acuerdo entre dos aduanas de China y de México para hacer cooperaciones en el control de aduanas. Enrique, además de lo que nos ibas a plantear, te digo, digamos, ¿qué interés muy en el corto plazo debe México manifestar abiertamente en su agenda ante China? Entiendo que hay una parte legislativa, diplomática, pero ¿dónde estarían esos puntos, me atrevo a decir, estratégicos, medulares, que además sí están a la mano llevar efecto? Viene el G20 ahora, ¿no?, en Cabo San Lucas, que ahí va a ser la posibilidad de muchos intercambios, ¿no? Sí. Claro. Pero ¿cómo hacerle, tomando en cuenta también que somos un país, pues ya nos dijo el Codeval, que somos 52 millones de pobres, ¿no? Entonces, o sea, nosotros tenemos que rápidamente revertir y una de ellas es, supongo yo, relaciones con países como China, ¿no? Mira, retomo el tema en un momento. Se han señalado un grupo de aspectos binacionales. A nuestro parecer, como reflexión de múltiples temas, pensando hacia el futuro, yo creo que un tema crítico en la relación binacional es el tema institucional, ¿no? Es decir, si queremos mejorar, profundizar, intensificar la relación en forma coherente, creo que es crítico mejorar las relaciones y las instituciones académicas que estén mejor preparadas, relaciones exteriores, la Secretaría de Economía, ProMéxico, el legislativo. Mitos, seguimos con el mito de que el 90% del comercio de México es con Estados Unidos. Falso, eso fue hace 10 años. Hoy en día 35% del comercio de México es con Asia y China es ahí el principal, ¿no? Entonces eso no se ve reflejado en las embajadas, en las secretarías, en las direcciones generales. No tenemos hoy en día gente que esté trabajando
tiempo completo, no los viernes de 6 a 8 de la noche, sobre China. Entonces, ante ese déficit, en eso se manifiestan muchos niveles. A la agenda, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos son críticos? Yo diría, no hay ninguno que debiera faltar. China hoy en día, en términos de agricultura, de comercio, de aduanas, de innovación tecnológica, todos son. Yo diría, no obstante, 3 o 4 aspectos importantes. Yo diría, uno, el tema de la migración y aspectos migratorios visados. Es un tema recurrente que además nosotros como centro en la UNAM padecimos muy seguido porque hay problemas, hay para que gente venga, vaya, etcétera. Uno. 2, el tema de infraestructura. Es muy claro que el tema comercial de inversión con China y Asia va a aumentar exponencialmente en los próximos años. No tenemos la infraestructura portuaria y de otra índole adecuada. 3, yo diría el tema de turismo, intercambio de personas, turismo, pero también empresarios, educativos, etcétera. Ahí hay que hacer una inversión institucional en todos los ámbitos, ¿no? La UNAM, por ejemplo, tomó una muy importante decisión el año pasado, que en el 2012 va a poner una sede en Pekín, es la primera sede fuera de América, ¿no? Entonces, una decisión institucional que cuesta, ¿no? Es decir, en términos de pesos y centavos. Entonces, eso lo tienen que hacer organismos empresariales, públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y probablemente un tercer aspecto donde valdría la pena mejorar o priorizar la relación es, sin lugar a dudas, el tema comercial y de inversión, que yo creo que ha contaminado el resto de la relación, y ahí hay que solucionar temas. Yo diría, hay una agenda ya de 10, 15 temas, y eso hay que solucionarlo, y como decía el senador, yo creo que ahí se requiere de un apoyo e interés del más alto nivel para solucionar los temas. De otra forma, más que solucionar la agenda, los puntos se acumulan, ¿no? Pues ahora que entramos a elecciones, podríamos meter este tema en la agenda de los candidatos, ¿no? Como ojalá, una prioridad. Ojalá. A ver, 2 preguntas a los embajadores para concluir. Cuando llegaste, Eugenio, allá a Pekín, ¿no? Pekín, sí, la capital. ¿Recorriste toda China? ¿Desde dónde? ¿Desde Hong Kong? Bueno, entré por tren y fui en avión, sí. Pero en aquella época empezaba la apertura política. Sí. Había grandes zonas del territorio chino que estaban vedadas para los visitantes extranjeros, incluidos los diplomáticos. O sea, para moverse en los alrededores de la ciudad de... Sí. No se podía viajar... para moverse de la ciudad de Pekín o Beijing digamos, incluso los alrededores, había pedazos que no se podían pasar. Digamos, las colinas del oeste atrás, por decirte algo, ¿no? Eso era en ese momento histórico en el que China estaba empezando su apertura política al exterior y al interior. Salían de 10 años la revolución cultural fue realmente un enfrentamiento brutal. Sí. Te digo, no había presidente, Deng Pingú era el presidente provisional, un hombre que había fundado el Partido Comunista de China en 21. Entonces, a pesar de esas limitaciones, yo tuve el privilegio, cuando me despedí que estaba ya Deng Xiaoping, que había sido rehabilitado políticamente, sí, claro. Estaba como viceprimer ministro. Entonces, me autorizó, yo fui el primer diplomático de todo el mundo que fue al Tíbet después de 1959. Yo ya me iba, eso fue en el invierno, en noviembre de 75. 1975. Fíjate nomás. O sea, yo tuve en medio de esas limitaciones grandes privilegios. También en esa época la Cancillería de China organizaba unas visitas de diplomáticos al país magníficas, ¿eh? Como estaban cerrados pedazos, nos llevaban a todos a ver cosas que no se veían entonces. Bueno, eso ya no existe en China. Se acabaron ya puede uno viajar por... Sí, claro, ya eso... Hay mochileros que se van al Tíbet ahora. Sí, claro. Oye, ¿qué fue lo que más te sorprendió cuando llegaste? Lo que más me sorprendió fue la actividad política de China, interna y externa. Fíjate. En esos momentos China recibía, estaba abriéndose. Sí. Yo tuve la oportunidad de mi vida de conocer a muchos jefes de estados, a líderes políticos, que de otra manera no hubiera conocido, porque en aquella época el protocolo chino invitaba a un banquete de recepción y una despedida e invitaba a todo el cuerpo diplomático. Eso también ya se acabó, porque era muy caro. Era muy caro.
Oiga, embajador, cuando vino a México, ¿qué fue lo que más le sorprendió? Cuando llegó como estudiante en la primera de las 3 ocasiones, vio México y ¿qué fue lo que le sorprendió? Yo pensaba que ojalá China algún día podría alcanzar al nivel de desarrollo como México. ¡Wow! Qué fuerte, ¿no? Sí. O sea, yo me acuerdo cuando veíamos los mexicanos España como un país más pobre que el nuestro. Sí, y ahora, claro. fíjate. Sí, Y hoy en nos día pasó. China también- está discutiendo qué va a hacer cuando tenga el PIB per cápita de $15,000, ¿no? De aquí. Aquí no, Aquí todavía no. ¿Y la comida mexicana no le sorprendió al principio? Una gran semejanza al gusto de los chinos, yo creo. Sí, ¿no? Sí. ¿De dónde viene la idea de los cafés chinos en México? Los cafés chinos que hay, que durante un tiempo... Son muy antiguos, son de la época justamente del principio del siglo pasado, cuando empiezan a llegar cantoneses. Por eso aquí no se hablaba la lengua común, eso que llaman mandarín, es la lengua, el putonghua, que es la lengua común de China. Se hablaba cantonés. Y la comida. Era entonces, cantonesa. Cuando uno come en China. Es y otra la entonces comida. dice, a ver, pues los que yo voy allá. No, Sí, es otra cosa. Así es. Y es Bueno, una ha sido un gusto, embajador. Muchas gracias. Además, el gusto de vernos. Muchas gracias, Enrique. Señor embajador, es un enorme gusto tener la oportunidad de conversar con usted. Muchísimas gracias, Muchas gracias, por invitarme y charlar con ustedes. Muchas gracias. Gran placer. Senador, te agradezco además que haya sido promotor de esta reunión. Soy presidente de la comisión del Sí, bueno, canal. pero Y pudiste no haberlo hecho. cometería un pecado mortal si el canal ahora que presido yo la comisión no Sí, no. dedicara. No, pero enorme a gusto un que programa. Muchas gracias. que hayas tenido esta distinción con nosotros. Al Te lo agradezco mucho. contrario, Javier, yo creo que no podía haber un mejor conductor, tu talento, tu cultura para esta mesa, que yo insisto, no es una más de las que la gente va a poder ver a través del canal. Entonces van a ser- es una muy importante. Va a ser una especie de festividades durante algunas semanas respecto a los 40 años de la relación México-China. Así es. Muy bien, muchas gracias de nuevo. Muchas Al gracias a todos. contrario. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Le dije que íbamos a tener un programa agradable y yo diría, a ver, se lo digo, pensemos China, ¿no? Pensemos China y hagamos algo, si usted nos está viendo, métase a la red, métase a toda la información que hay sobre China y piense si este país no tarde que temprano va a ser el gran influyente del siglo XXI. Bueno, muchas gracias. Gracias de nuevo a nombre de todos. Muchas gracias a nombre de todos los que hacen posible esta emisión a través del canal del Congreso y de esta bella sede del Senado. Adiós.